Hermanos y hermanas queridas, sean ustedes bienvenidos a este mensaje, a esta actividad que hace la Iglesia Presbiteriana de Chile, San Pablo, Curicó. Queremos darle la bienvenida, esperar que el mensaje del día de hoy sea de bendición para sus vidas y que usted pueda ser parte de nuestra comunidad y que nos siga cada día, domingo a domingo, en cada uno de los mensajes que tenemos. Queremos invitarle a que si tiene una petición de oración, lo puede hacer, lo puede agregar ahí en los comentarios de nuestro Facebook, Iglesia Presbiteriana San Pablo, o también en nuestro canal de YouTube, Iglesia Presbiteriana San Pablo, Curicó. Vamos a tomar esa petición, la queremos hacer nuestra y queremos llevarlo al trono de Dios, al trono de la gracia. Sabemos y hemos recibido unas respuestas maravillosas de parte del Señor, así que te invito a que te acomodes ahí en el lugar donde nos estás mirando para escuchar el mensaje que el Señor tiene para el día de hoy. Bien, mis amados hermanos, vamos a meditar la palabra del Señor en un domingo muy especial para la iglesia. Domingo 23 de mayo es el domingo donde conmemoramos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. El comienzo de la iglesia es cuando el pueblo del Señor es investido de poder de lo alto y el Espíritu Santo hace su ingreso triunfal a la iglesia, a esta iglesia neotestamentaria. Y el mensaje del día de hoy lleva por título Una iglesia llena del Espíritu. Y la idea es que podamos compartir y conversar cuáles eran las características que tenía esta iglesia primitiva, esta iglesia que fue investida y con la llenura del Espíritu Santo, tal como se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, de los versículos 41 al 47. Hechos capítulo 2, de los versículos 41 al 47. Mientras usted lo busca y a modo de introducción, me gustaría contextualizar un poco. En el capítulo 2 hemos visto que Pedro se levanta una vez lleno de la presencia del Señor, de estas lenguas de fuego que caen y se posan sobre estos 120 discípulos que estaban ahí congregados, esperando, según las instrucciones recibidas por nuestro Señor Jesucristo, la venida del Espíritu Santo. Él se levanta y ha entregado su primer mensaje evangelístico, un sermón centrado en la obra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Comenzando desde su encarnación hasta su ascensión a los cielos, el apóstol Pedro le ha hablado a aquellos judíos que estaban en ese lugar sobre la inmensa gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y luego que este mensaje fue entregado, Dios ungió de poder ese mensaje y se produjeron en aquellos que escucharon, esto fundamentalmente dos cosas. Primero, aquellos que escucharon este mensaje se sintieron compungidos. La palabra que es traducida al español como compungidos es una palabra que en el griego significa que fueron atravesados por la palabra de Dios. Dios usó ese sermón y fueron atravesados en su corazón y llevados al arrepentimiento. Y en segundo lugar, luego de escuchar este mensaje, hermano y hermana querida, 3.000 personas se convirtieron al Señor. Esto es lo que pasa en este primer discurso. El pastor presbiteriano escocés Sinclair Ferguson señala de este pasaje: probablemente, y según mi opinión, dice el pastor Ferguson, este es uno de los avivamientos inaugurales del Nuevo Testamento. Y claro, ¿cómo no entender que con una sola predicación se entregaran al Señor 3.000 personas? Esto no puede ser explicado de otra manera que la mano de Dios, el avivamiento del Espíritu Santo trabajando en las obras en las personas que recibieron y escucharon este mensaje. Vidas transformadas y estilo de vidas cambiados por la predicación de la palabra de Dios. Esto es lo que encontramos en esta iglesia naciente, en esta iglesia primitiva, en esta iglesia neotestamentaria, producto de la venida del Espíritu Santo. Por lo tanto, quisiera que compartiéramos, que miráramos el mensaje del día de hoy, fundamentalmente desde esa mirada. Que todos aquellos que dicen que han nacido de nuevo, que el Espíritu Santo mora en ellos, tiene que estar correlacionado con un cambio de conducta, con un cambio en el estilo de vida y en la forma de vivir la vida.
Si el Espíritu Santo que mora en ti no ha cambiado tu forma de ver las cosas, tu forma de percibir el mundo, tus intereses, tus prioridades, yo quisiera que usted y yo nos cuestionáramos un poco esta conversión. Es así, el Espíritu Santo no solo mora en el creyente, sino que además genera en él un cambio, una conducta en las perspectivas, en la forma de ver la vida, en las prioridades. Pero además este Espíritu Santo que no solo llena a la persona, sino que además actúa sobre una comunidad de personas, va generando eso, un cambio en la perspectiva del mundo y de la vida. Esto es lo que vamos a ver en los versículos que nos servirán de meditación para el día de hoy. Este cambio resulta en nuevos afectos. Comenzamos a querer cosas nuevas. Comenzamos a atesorar y amar cosas que para nosotros no tenían significancia. Y comenzamos a experimentar en nuestra vida que cosas que antes le dábamos importancia, llamábamos o nos gustaba, ahora comienzan a ser despreciables para nosotros. Situaciones que nos quitaban el sueño, que nos desvelaban, hoy día ya no tienen el mismo interés. Y personas que antes eran insignificantes para nosotros comienzan a tener un valor extraordinario. Y una de las primeras personas que comienza a tener un valor extraordinario es Jesucristo el Señor. Para los inconversos, la persona de Cristo no era una persona valiosa, pero cuando se encuentran con Cristo, con la verdad, con su señorío, con su gloria, con este tremendo Salvador que tenemos, pasa a ser el tesoro más apreciado en la vida de las personas. Hay cosas por las cuales antes nosotros queríamos, batallábamos en nuestra vida y anhelábamos profundamente en nuestro corazón, que hoy día la verdad que ya no tienen el mismo significado. Esas son las características que deben manifestarse en una persona que ha nacido de nuevo, que no solo mora el Espíritu de Dios, sino que además la llenura del Espíritu Santo provoca cambios en su vida. Y esto se ve reflejado también en la iglesia, en la comunidad de hombres y mujeres que han sido transformados por el poder del Señor. La morada del Espíritu Santo está presente en todo creyente. Sin embargo, cuando analizamos cómo es la vida del creyente, la plenitud espiritual que ésta lleva, nos damos cuenta que dentro de una iglesia, dentro de una comunidad de creyentes, no todos viven la misma vida plena en el Espíritu. Y esto es explicable solo porque existen distintos niveles de llenura del Espíritu Santo en aquellos creyentes, y es la mirada que quiero que veamos en estos versículos que daré lectura en Hechos, capítulo 2, de los versículos 41 al 47. Les invito entonces a que leamos estos versículos. Fue así como los que recibieron su palabra y fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles, en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Así comienza esta iglesia neotestamentaria, esta iglesia que ha sido investida de poder de lo alto, producto de la predicación de los apóstoles según el mensaje recibido por nuestro Señor Jesucristo. Lo que leemos en estos versículos es el fruto natural del poder del Espíritu en la vida de los creyentes. Es la llenura del Espíritu Santo. Ellos habían nacido de nuevo después de la predicación del apóstol Pedro. La llenura que ellos recibieron fue el fruto de su rendición. Estos fueron de tal manera compungidos, de tal manera atravesados por el poder de las Sagradas Escrituras y del mensaje de un hombre lleno de la presencia del Señor, que preguntaron, ¿qué debemos hacer?
se rindieron ante el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y esa rendición, producto de la palabra exhortada por un hombre lleno del Espíritu Santo, penetró sus corazones, el señorío de nuestro Señor Jesucristo se hizo patente en sus vidas, y esa rendición dio como resultado la llenura del Espíritu Santo. Es imposible, hermano y hermana querida, amigo y amiga que me está escuchando, ser lleno del Espíritu Santo si todavía el yo reina dentro de mí. Cuando en mi vida el yo sigue reinando, mi vida carnal va a ser enriquecida y mi vida espiritual va a ser empobrecida. Nosotros no vemos a esta iglesia primitiva y la vemos aquí no como un conjunto de enseñanzas, no como un conjunto de doctrinas, la vemos aquí como una comunidad la cual crece, es usada, es redimida, es fortalecida a través del Espíritu Santo. Esto surgió en una iglesia que se rindió frente al señorío de nuestro Señor Jesucristo, vació de manera particular su vida y se llenó de la presencia de Dios. Es una iglesia que se entrega a Dios y Dios la llena con su presencia. Es así como funciona la iglesia primitiva. Por eso quisiera que juntos, el día de hoy, en este día que conmemoramos la venida, la promesa del Espíritu Santo ahí en Pentecostés, me gustaría que viéramos juntos cuáles son las características de una iglesia llena de la presencia del Señor, llena del Espíritu Santo, que es esta iglesia que vemos al comienzo aquí en Hechos capítulo 2. La primera manifestación de una iglesia llena de la presencia de Dios, llena del Espíritu Santo, es que esta iglesia tenía hambre por la verdad de Dios, por la palabra de Dios. ¿Y cómo no iba a ser así? ¿Cómo una iglesia llena del Espíritu Santo no iba a tener hambre de la palabra inspirada por el mismo Espíritu? Esto es imposible que no ocurra. El Espíritu Santo va a llevar a nuestra vida a llenarnos, a saciarnos de la palabra de Dios. Por eso es que esta iglesia no recibía comida chatarra. Esta iglesia no quería sucedáneos o sustitutos de la verdad del pan de vida que es la palabra de Dios y de esta leche espiritual no adulterada. En el versículo 42 leemos que las cuales se mantenían fieles en la enseñanza de los apóstoles. Este grupo no estaba simplemente leyendo la Biblia, las Escrituras, no estaba escuchando mensajes. Este grupo, esta comunidad se había rendido a la predicación de la palabra de Dios, a las enseñanzas de los apóstoles. Hubo una devoción de parte de ellos hacia las Escrituras. Si bien este mensaje no nos explica claramente cuáles eran las enseñanzas de los apóstoles, si analizamos este primer mensaje en el capítulo 2, que está desde los versículos 14 al 42, y también en el segundo mensaje o el segundo discurso de Pablo, que lo encontramos en Hechos 3, de los versículos 11 al 26, vemos claramente que las enseñanzas de Pedro tenían que ver con la encarnación de Cristo, la vida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos, su vida de milagro y su obra aquí en la tierra. Pero ellos no hablaban de los milagros simplemente para mostrar el poder en sí de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no querían llenar el corazón de los judíos que estaban ávidos de señales o de los griegos que necesitaban encontrar sabiduría. Ellos hablaban, así como el apóstol Pedro y el apóstol Pablo lo afirma, hablaban y predicaban a Jesucristo y a este crucificado. Ese era el centro, ese era el punto, la cruz de Cristo. Se gloriaban en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esto es lo que era la base de la predicación y las enseñanzas. La gente no estaba escuchando a cualquier cristiano enseñar. Ellos estaban escuchando a los discípulos, la enseñanza de los apóstoles. Estos hombres que Dios mismo, que nuestro Señor Jesucristo mismo separó, escogió, los llamó, les enseñó, los preparó, fueron testigos oculares
de su padecimiento, de su crucifixión, de su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos. Él cuando resucitó estuvo además 40 días más hablándole y enseñándole y dándole instrucciones de que iban a ser investidos de poder de lo alto para que fueran testigos de esta vida, de esta resurrección, de la obra regeneradora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que ellos no recibían cualquier tipo de enseñanza, era la enseñanza de los apóstoles, de aquellos que habían visto a Cristo resucitado y que habían estado con Él desde el principio. Estos eran dos elementos fundamentales para ser considerado apóstol, no como ahora que andan por aquí apóstoles levantados por distintos lados, autodenominados apóstoles que predican a las naciones. Las características de estos apóstoles eran estas dos. Veamos en Hechos, capítulo 1, versículos 21 y 22. Fíjense lo que los mismos apóstoles dicen. Se hace necesario de que aquellos que nos acompañaron todo el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo estuvo con nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que el Señor subió al cielo, uno de ellos se nos una para ser testigo de su resurrección. Estos eran los dos requisitos que los mismos apóstoles habían puesto para ser considerado uno de ellos. Nosotros hoy necesitamos construir la iglesia sobre la base de la enseñanza de los apóstoles. Nosotros no somos un pueblo, una iglesia que está desconectada de esta iglesia neotestamentaria. Somos un solo pueblo, una misma historia, un mismo Señor, un mismo bautismo, una misma doctrina. Somos en la historia, somos descendientes de esa historia de la iglesia neotestamentaria. Por eso es que debemos ahora transmitir a la próxima generación esas mismas enseñanzas, así como lo dijo el apóstol Pablo. Esto que yo recibí, esto que me fue enseñado, es lo que le entrego a ustedes. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Así, la enseñanza que sostuvo la iglesia durante 20 siglos es la misma que hoy sostiene a la iglesia después de 20 siglos. El apóstol Pablo, en Efesios, capítulo 2, versículo 20, Efesios, capítulo 2, versículo 20, dice lo siguiente: y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Hemos sido edificados sobre un fundamento que ya fue puesto. Por eso es que nosotros decimos construido en la enseñanza de los apóstoles, lo que ya está revelado en las Sagradas Escrituras. Cualquier cosa que se quiera enseñar hoy día en la iglesia que vaya en contra de lo revelado en las Sagradas Escrituras es para nosotros fuego extraño. Debemos eliminarlo de nuestras iglesias, debemos eliminarlos de nuestra vida. Es así como la enseñanza de los apóstoles fue fundamental. Los maestros de la palabra deben conocer la palabra, deben ejercitarse bien y deben transmitirla fielmente. El mismo apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, le dice esto a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Y esta palabra que es traducida aquí en la Reina Valera contemporánea como usa bien, o en la Reina Valera 60 como traza bien, es una palabra griega que implicaba cuando se cortaba género, se seguía un molde, no se cortaba por ningún otro lado, tenía que seguirse una dirección única. Por eso nosotros los que predicamos la palabra de Dios, los que enseñamos las verdades de la palabra de Dios, no lo podemos ni agregarle cosas ni quitarle cosas. Eso es lo que Dios nos ha ordenado, lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha ordenado. Fíjense que en Juan, capítulo 12, hay un elemento muy interesante que nuestro Señor Jesucristo les dice a los discípulos. Este es nuestro Señor Jesucristo hablando. Juan capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio también el mandamiento de lo que debo decir y lo que debo hablar.
Fíjense, nuestro Señor Jesucristo dice, yo no estoy hablando cosas mías. Mi Padre me dio un mandamiento. No me dijo, esto es más o menos lo que tú tienes que decir. Esto es como lo central. No, me dio un mandamiento de lo que debo decir y lo que debo hablar. Si esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto más nosotros debemos tener un cuidado, pero sumo, en enseñar las verdades de la palabra de Dios? Hay muchos que dicen que la Biblia deberíamos enseñarla básicamente. Miren la queja que hace el escritor de Hebreos en el capítulo 5, de los versículos 11 en adelante. Acerca de esto tenemos mucho que decir, aunque no es fácil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Por todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia, porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Fíjense, hay profundidad en la entrega del mandamiento, hay leche para los recién conversos, pero para aquellos que ya llevan tiempo y que deberían haber madurado, hay que entregar alimento sólido, hay que ir a las profundidades de la Escritura, a la verdad enseñada en las Sagradas Escrituras. Una iglesia bíblica es una iglesia dedicada a la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Esto, hermanos, se dedicaron al estudio de la enseñanza de los apóstoles. Esta es la primera característica de una iglesia llena del Espíritu. Hambre por la verdad de la palabra de Dios y búsqueda de la sana doctrina. Vamos a la segunda característica, la comunión entre los hermanos. La palabra traducida comunión aquí es koinonía. Ellos, a través de la llenura del Espíritu Santo, comenzaron a necesitar estar juntos. Hubo una necesidad que empezó a nacer en ellos, producto del trabajo del Espíritu Santo en su vida. Necesitaban estar reunidos, necesitaban estar juntos. Por eso es que quisiera preguntarte, ¿por qué hay tanta falta de deseo de reunirte con tus hermanos? ¿Por qué nos cuesta tanto? Hoy día es complicado por el tema sanitario, pero olvídate por un momento de que estamos en pandemia y recuerda tu vida creyente, cristiana, antes de la pandemia. ¿No te costaba ir los domingos a la iglesia? ¿No había anhelo y ansias por estar reunidos en la semana? Los días miércoles y viernes en el caso nuestro. Con esta actitud, el pueblo estaba siendo lleno con su Santo Espíritu, mostraba la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Cristo Jesús siempre quiso tener comunión con sus discípulos. Si vamos a Filipenses 2, versículo 1 en adelante, Pablo nos habla de cuál era la visión de Cristo con respecto a esto. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Por el contrario, háganlo con humildad y considerándose cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busquen cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Si está esto en mi corazón, si yo veo a los demás como superiores a mí mismo, voy a querer estar con ellos, voy a querer nutrirme con ellos y de ellos, voy a querer servirles a ellos. Es así como tiene que estar en nuestro corazón. El Espíritu Santo actuando en ellos, moldeando sus vidas a la imagen de Cristo, y a esa imagen desea comunión. Hermano amado, Cristo anhelaba tener comunión con sus discípulos. Aún más, todas las Sagradas Escrituras nos revelan un Dios que quiere tener comunión con su pueblo. Fíjense que ya desde el jardín del Edén es el templo creado por Dios para tener comunión con el hombre. Todas las tardes bajaba a tener comunión con el hombre y con la mujer.
Una vez que vino el pecado y luego de la entrega de la ley a Moisés, una de las primeras órdenes que Dios hace es que creen un tabernáculo para que Él habite simbólicamente ahí y poder tener comunión con el pueblo. Una vez que ya entraron a la tierra prometida, que ya se establecieron en un lugar, se construyó un templo. Luego vino nuestro Señor Jesucristo, que Él es el templo, que Él es el sacerdote, que Él es el sacrificio, Él es todo. Y cuando ya sea redimido nuestro tiempo, cuando ya esté la consumación de nuestra salvación, ¿dónde vamos a estar? En la nueva Jerusalén, en una tierra nueva, en un cielo nuevo, donde Dios va a ser el templo y tendremos comunión eterna con Él y con todos los creyentes. El Espíritu Santo te conforma a la imagen, a la medida de Jesucristo. Y tú quieres tener comunión con el pueblo de Dios. No es algo que quieres evitar. Es algo que quieres ser. Y va más allá que solo pasar tiempo juntos. Estos creyentes no solo pasaban tiempo juntos, sino que se despojaron de sus bienes para que nadie pasara necesidad. Volvamos nuevamente a nuestro capítulo 2 y vamos a leer ahora los versículos 44 y 46. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. 46. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían junto con alegría y sencillez de corazón. Y el 45 dice, vendían sus propiedades y sus posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. En esta nueva forma de vivir que el Espíritu Santo había provocado en sus vidas, estaban juntos. Tenían todas las cosas en común. Debido a que ahora las prioridades eran distintas, las cosas materiales no estaban aferradas a su corazón. Por eso se podían desprender de ellas para poder compartir con todos. Es así, ellos no vendían las cosas para hacer negocio. Ellos vendían sus cosas, sus propiedades, para hacer tesoros en el cielo. Cuando me preocupa la necesidad de mi prójimo, es porque he empezado a valorar cómo Dios valora a mi hermano. Además, estaban unánimes en el templo. Ellos habían sacrificado su individualidad al pie de la cruz. La generosidad es el fruto de haber sido redimido y luego ser lleno del Espíritu Santo. Cuando entendemos que Cristo se despojó de ser igual a Dios, entonces nosotros nos podemos desprender de nuestras posesiones aquí en este mundo. Tú y yo necesitamos estar cerca de nuestro hermano por múltiples elementos, por múltiples factores. Pero lo más importante, ¿por qué necesitamos estar cerca de nuestro hermano? Porque si yo no estoy cerca, no sé lo que necesita mi hermano. Y si no sé lo que necesita mi hermano, difícilmente lo voy a poder ayudar. El estar cerca me permite conocer a mi hermano, conocer sus necesidades y saber cómo ayudarlo. Pero muchas veces, hermano amado, preferimos desconocer la necesidad de nuestro hermano. Es así como la palabra y el Espíritu Santo comienza a obrar. Por eso es que yo creo, hermano amado, que muchas veces Dios permite que pasen cosas en nosotros y alrededor nuestro, porque sabemos que la dificultad va a ir generando la imagen de Jesucristo en nuestros corazones. Y esa imagen, ese reflejo de la imagen de Jesucristo va a querer ser y tener comunión con los hermanos. En Filipenses capítulo 1, versículo 27, el apóstol Pablo habla de esta manera a la iglesia. Solo compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Fíjense lo que está haciendo el apóstol Pablo. Está pidiendo que sean unánimes. La palabra aquí ocupada en el griego es sonafleo. Implica contender juntos, hombro a hombro, lado a lado. Esto es como en un campo de batalla, como los soldados están uno al lado del otro, peleando con un mismo objetivo, por un mismo fin. Así
el apóstol Pablo en distintas de sus cartas desarrolla la necesidad de trabajar juntos, que la iglesia esté unida. Esto lo pueden encontrar en Romanos 12, los versículos 5 y 12, en 1 Corintios 1, versículos 10 y 17, en 2 Corintios 8, 11, en Gálatas 3, 28, Efesios 2, del 11 al 22, Efesios 4, versículos 3, 4 y 13. Distintos capítulos que nos hablan de la unidad de la iglesia. Hermano, hermana, debes tener claro cuál es tu enemigo. Tu enemigo no es tu hermano. Incluso si ese hermano te ha ofendido, él no es tu enemigo. Tu enemigo es Satanás. Tu enemigo es el maestro de la falsedad. Él es tu enemigo, el que genera división y enemistad entre los hermanos. No es el hermano que va a otra iglesia y que tiene diferencias doctrinales contigo. Ese no es tu enemigo. Por lo tanto, la iglesia evangélica ha perdido una batalla fundamental porque estamos ocupados y mareados en nuestros problemas, maximizando nuestras diferencias y no mirando las cosas que nos unen. Nuestro enemigo nos quiere involucrados y enredados en las cosas de este mundo. Dios nos quiere involucrados en las cosas celestiales. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Fíjate, Timoteo, le dice Pablo, Dios te reclutó, Jesús te reclutó para su ejército, no para que andes perdiendo tu tiempo en las cosas de esta vida. Piensa en quién has sido reclutado, y tú, yo, hermano, Dios nos reclutó para su ejército, para el ejército del Señor. Tercera característica, volvamos a nuestro Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. ¿Qué más nos dice el versículo 42? Los cuales se mantenían fieles en las enseñanzas, en el mutuo compañerismo, y aquí aparece una tercera característica, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan es visto por distintos comentaristas con varias miradas. Les quiero comentar. Unos piensan que es la cena del Señor, otros piensan que eran cenas o comidas comunes a diario, y hay un tercer grupo que habla que son ambas, ¿ya? Estas tres miradas están en los comentaristas sobre el partimiento del pan. Lo que está claro es que ellos mantenían una comunión, comían juntos. Lo que está claro es que en el pueblo judío la comida siempre fue una instancia de comunión. Tenemos, por ejemplo, Lot, cuando lo visitan los ángeles, Lot lo hace pasar a los ángeles y les invita a una comida para conversar con ellos. Nuestro Señor Jesucristo en distintos pasajes nos vamos a encontrar comiendo con sus discípulos, Él mismo preparándole comida a sus discípulos. Y aún más cuando resucita, ¿se acuerdan? Y les aparece, les pide pescado y come con ellos. Es así, la comida siempre fue una instancia de comunión. También, tú puedes ver también que esta iglesia tenía espíritu de oración. Cuando el Espíritu llegó en Pentecostés, ¿qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo estos 120 discípulos? Estaban orando. La instrucción de su maestro fuera que no salieran de Jerusalén. Y en medio de la oración el Espíritu Santo descendió sobre ellos, invistiéndolos de poder, tal como nuestro Señor Jesucristo les ha dicho. Y cuando Jesús le habla de la gran comisión, ¿qué les dice a ellos? ¿Se acuerdan? Cuando le habla que la mies es mucha y los obreros pocos, ¿qué les dice que deben hacer? Que rueguen, que oren al Señor de la mies para que levante más obreros. Mira, muchas veces hemos visto la oración de una manera totalmente distinta a cuál es la función esencial de la oración. Quiero compartir esta visión que no es mía, del pastor Miguel Núñez, y que dice lo siguiente. La oración es escudriñar el corazón de Dios para conocer su carácter y entrar en sus propósitos y luego experimentar su poder y participar en su gloria. ¿Escuchaste esto? Esto es lo que pasa en Getsemaní. En Getsemaní
Jesús tiene intimidad con su Padre, ora al Padre, escudriña el corazón de Dios, se somete a la soberanía y a la voluntad de Dios, experimenta la fidelidad de Dios. Jesús se levanta en los propósitos de Dios y ese propósito era la cruz y el plan de redención de los suyos. Y en la cruz, nuestro Señor Jesucristo también encuentra la gloria de su Padre porque Dios lo glorifica, lo reivindica y lo resucita. El impulso primario de la oración no debe ser lo que hay en mi corazón, sino lo que está en el corazón de Dios. No lo olvides nunca, hermano, por eso nos hemos equivocado. El mensaje que viene de arriba en la oración es el importante, no el que yo envío hacia arriba, porque cuando tú terminas la oración, Dios nos dice, mira, qué bueno que me contaste esto. La verdad que la perspectiva que tú me habías dado es distinta a la que yo tenía. Hermano, cuando tú oras no le cuentas nada que Dios no sepa. Por lo tanto, el mensaje que viene de Dios hacia nuestro corazón para ver cómo podemos actuar frente a una problemática o la angustia que nos rodea es lo importante, no lo que tú y yo podamos decirle a Dios. La oración hace lo que tú y yo no podemos hacer. Una cuarta característica, se caracterizaron por tener un espíritu de gozo y sencillez. Esto lo vemos en el versículo 46. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí la palabra sencillez también puede ser tomado con generosidad. ¿Por qué? Con gozo y generosidad. Porque las personas generosas son personas alegres, son personas que tienen gozo. Y las personas que son generosas usualmente son personas muy sencillas. Es así, hay gozo en el corazón del que está lleno de la presencia del Espíritu Santo. Tiene que haber gozo en tu corazón. ¿Y cómo no va a haber gozo en nuestro corazón sabiendo que éramos enemigos de Dios y hoy día somos hijos de Dios y coherederos con Cristo? ¿Cómo no va a haber gozo en el corazón de los creyentes que aún en dificultad sabemos que esa dificultad no nos ha movido de la mano de Dios? Claro que hay gozo en el corazón de los creyentes. En quinto lugar, los llevó a un espíritu de adoración. Versículo 47. Mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Alababan, adoraban a Dios. Y quiero dejar claro que adorar es distinto de cantar. Es cierto, cuando tú cantas al Señor, claro que debe haber una actitud de adoración. Pero si tú crees que solo cantar, solo el momento en que cantas, estás adorando, tu vida de oración es muy pobre, mi hermana querida. La adoración es mi ofrecimiento, mi rendición a Dios, que tiene múltiples expresiones a lo largo de la semana. Como decía un cántico espiritual muy antiguo, mi mejor adoración es obediencia. Así es, la mejor adoración que yo puedo hacer es mi obediencia. O como Jesús dijo, obediencia quiero y no sacrificios. Cuando nuestras vidas no están rendidas a Dios, podemos cantar, alabar al Señor, pero escucharemos al final de esa alabanza lo que Dios nos dirá. Este pueblo de labios me honra y mi corazón y su corazón está lejos de mí. Esta iglesia no solo dio sus bienes materiales, esta iglesia dio su vida, esta iglesia se ofreció como sacrificio vivo y al hacer esto, verdaderamente ellos estaban reflejando lo que adoraban. Hermano querido, hermana querida, el Salmo 115 fue inspirado por Dios para mostrarnos que tú y yo reflejamos lo que adoramos. Vamos a ir al Salmo 115, al versículo 8. Está hablando aquí el salmista de cuáles son las características de los que adoran ídolos, que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan, que tienen nariz y no huelen, que tienen pie y no caminan, que tienen manos y no palpan. ¿Sabe qué pasa con aquellos que adoran estas cosas? Versículo 8. Iguales a ellos son quienes lo fabrican y todos los que en ellos ponen su confianza. Eso está diciendo este Salmo 115. Tú y yo somos un reflejo de lo que adoramos. Piensa en un momento en lo que eres. ¿Te cuesta reflejar a Cristo en tu vida?
No quiero aquí acusarte ni nada, quiero mostrar lo que el Señor Jesucristo, lo que la palabra de Dios pone como estándar en la vida del creyente. Tú y yo somos lo que adoramos. Si nos cuesta reflejar a Cristo en nuestra vida, es porque nuestra vida de adoración es pobre. Es así. Lucas, capítulo 6, versículo 40. Nuestro Señor Jesucristo nos dice lo siguiente. El discípulo no es superior a su maestro, pero el que completa su aprendizaje será como su maestro. Y la Reina Valera dice, 60, el que es adiestrado por su maestro, el que es enseñado por su maestro. Es así, cuando tu maestro te entrena, tienes una vida de adoración y te vuelves como tu maestro. Por lo tanto, ¿cuál sería el resultado de una iglesia que experimenta esta llenura bajo estas condiciones? Versículo 43. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles decían, todos se llenaron de temor. Hubo un sentido de asombro, hubo un sentido de maravilla, de temor, de reverencia. Hermano querido, de sobrecogimiento. Esto tiene que haber tú delante de la presencia de Dios. Tu adoración te debe llevar a postrar ante la magnificencia de Dios. Tienes que adorarlo con todo tu corazón, alma y cuerpo. Para esta iglesia Dios no era una idea, no era una ilusión ni un anhelo, era real. Y su vida comenzó a vivirse de una manera sobrenatural. Hermano y hermana querida, la vida del creyente es una vida sobrenatural, que pasan cosas que la gente no entiende, donde hay sanidades que los médicos no pueden explicar, donde una vida que estaba destinada a ir al fracaso se transforma y ahora es para la gloria del Señor. Esa es la vida del creyente llena del Espíritu Santo. Dios no era una figura creada en sus mentes, ni un conjunto de valores o una doctrina que había que aprender o defender, ni como algunos tienen por claro que Dios es solo para ser consultado en casos de emergencia. Dios es Dios, todopoderoso, digno de toda la adoración y reverencia, que ha hecho todo conforme a su voluntad. Su sola presencia en estas personas derramaba sus corazones y postraba sus vidas en temor reverente hacia Dios. No un temor que los paralizaba, sino un temor que los llevaba a la reverencia, a la adoración, a la honra y gloria. Si tú no tienes ese Dios, nunca vas a poder ser obediente. Como aparece por ahí en los Facebook o en los Twitter, hablando de Dios como el caballero de arriba, como el tatita Dios. Ese Dios nunca te va a llevar a una adoración real y nunca te va a llevar a la obediencia. Dios no es el caballero de arriba, es el Señor del universo, el todopoderoso Rey, dueño de todo cuanto existe. Y el versículo 47 dice, mientras alababan a Dios, brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que iban de a ser salvos. En esta iglesia primitiva, con la ayuda, con todo lo que hacían, trajo el apoyo y el beneficio de los inconversos. Ellos tenían buena estima, lo miraban con gracia a los inconversos. ¿Cuántas veces usted y yo lo hemos visto? Que gente que no conoce al Señor, porque usted es un hijo de Dios, lo ha ayudado y lo ha apoyado y le ha tendido una mano. Esta iglesia se involucra en la labor evangelística. Dice que el Señor añadía a la iglesia cada día los que iban de ser salvos. ¿Y cómo los iba a añadir si no hubiera predicación de la palabra? Fíjate lo que dice Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Leo. Así que la fe viene por el oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Esta iglesia era una iglesia evangelística. Cuando la iglesia se duerme en sus laureles, esta iglesia deja de serlo y ha perdido la esencia de su ministerio.
El apóstol Pablo dice que cuando el Espíritu llena a un individuo, el amor de Cristo nos constriñe. Y nos constriñe aquí, a que cuando tú miras alrededor de tu barrio, de tu ciudad, de tu nación, de tu continente, no puedes ser indiferente por aquellos que se pierden cada día sin conocer la verdad del Evangelio de Jesucristo el Señor. Chile tiene que despertar. Nuestra ciudad, Curicó, tiene que despertar y alguien tiene que predicar, alguien tiene que vivir una vida conforme a la palabra de Dios, alguien tiene que predicar y testificar. Para terminar, quiero leerle las frases que encontré del gran ministro y predicador del siglo XX-XXI, falleció hace muy poco, cerca del 2011, John Stott, sobre estos versículos. Se los leo. Al revisar las características de la primera comunidad llena del Espíritu, es evidente que la iglesia estaba preocupada de las relaciones. Primero, ellos estuvieron relacionados con los apóstoles en obediencia. Ellos estaban gozosos de recibir las instrucciones de los apóstoles. Una iglesia llena del Espíritu es una iglesia apostólica, una iglesia neotestamentaria deseosa de creer y obedecer lo que Jesús y sus apóstoles enseñaron. En segundo lugar, ellos estaban relacionados el uno con el otro en amor. Ellos perseveraban en comunión, apoyándose los unos con los otros, aliviando sus necesidades y apoyando a los pobres. Una iglesia llena del Espíritu es amorosa y cuida de los demás y comparte con los demás. En tercer lugar, ellos estaban relacionados a Dios en adoración. Ellos adoraban en el templo y en los hogares, en la cena del Señor y en las oraciones, con gozo y reverencia. Una iglesia llena del Espíritu es una iglesia que adora. Cuando ellos estaban relacionados con el mundo, alcanzándolos, ellos estaban involucrados con el evangelismo continuo. Ninguna iglesia centrada en sí misma, autocontenida, sumida en sus propios asuntos parroquiales, puede decir que es una iglesia llena del Espíritu. El Espíritu Santo es un espíritu misionero, por tanto una iglesia llena del Espíritu es una iglesia misionera. Hoy conmemoramos la venida del Espíritu Santo. Hoy recordamos que en Pentecostés el pueblo del Señor, los apóstoles, los discípulos y todos los que hemos creído en ese maravilloso evangelio del amor de nuestro Señor Jesucristo y el amor que Dios ha tenido con su pueblo, los han investido de poder. ¿De poder para qué? Para testificar este evangelio, que hay vida en Jesucristo el Señor. No nos podemos quedar callados, no podemos callar esto tan maravilloso que hemos visto y oído. Hay vidas transformadas por el poder de Jesucristo el Señor. Hay vidas transformadas por el Espíritu Santo. Esta es la iglesia llena del Espíritu Santo. Y espero que hoy tú y yo y todos aquellos que formamos parte de las iglesias tengamos estos oídos abiertos para escuchar lo que el Espíritu Santo ha hablado a la iglesia. Que el Señor te bendiga. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente que
sacrificio hecho por mí. Y aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador. Unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador. En Cristo Dios mi Salvador. Hermanos y hermanas queridas, amigos y amigas, gracias por acompañarnos una vez más. Esta es la invitación y el saludo de la Iglesia Presbiteriana de Chile, esperando que el mensaje del día de hoy haya grabado tu corazón y que el poder de nuestro Dios te ha hecho realidad y que puedas en esta hora y en esta oración que te voy a pedir que hagas conmigo, poder abrirle tu corazón al Señor y pedirle que sea el Señor y Salvador de tu vida. Así que te quiero invitar a que puedas orar junto conmigo y repetir esta oración junto conmigo para que sea hoy día un día de salvación para tu vida. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Y quiero pedirte, Señor, perdón por todas aquellas cosas que he realizado y que a ti no te agradan. Entra en mi vida, Señor. Te confieso como mi único y suficiente Salvador. Gracias por ocupar mi lugar en la cruz. Y te doy gracias, Padre, por amarme y por haber entregado a tu Hijo para mi salvación. En Cristo lo pido todo. Amén.